En este documento van a tener acceso a la práctica sobre el análisis de discriminante lineal para el curso de Agroestadística 2. El objetivo de esta práctica es que ustedes logren comprender el funcionamiento y los funcionamientos teóricos y prácticos de la técnica multivariada de análisis de discriminante lineal y análisis de discriminante cuadrático. También aplicaremos algunas técnicas de separación en grupos utilizando datos agrícolas, además de evaluar el desempeño de los modelos que vamos a desarrollar y la interpretación en el contexto agronómico. Como les contaba en el video anterior, el análisis de discriminante es una técnica multivariada que nos permite hacer varias cosas. Por ejemplo, clasificar observaciones en grupos definidos. También podemos identificar las variables que son importantes para separar los grupos o que predicen los grupos, y también predecir la pertenencia de nuevas observaciones a diferentes grupos. Existen dos tipos de análisis de discriminante que son principales: el análisis de discriminante lineal y el análisis de discriminante cuadrático. Existen otros tipos como el mixto y algunos que no son lineales. Sin embargo, nos vamos a enfocar en esta práctica en estos dos. Tal como muchas otras técnicas estadísticas, se tienen que evaluar supuestos. Los supuestos que evaluamos en el análisis de discriminante lineal es que las variables predictores sean continuas, o sea, datos numéricos de carácter continuo, y también que los residuos estén distribuidos de forma normal. También homogeneidad en las matrices de covarianza para la técnica del discriminante lineal. Este supuesto no se necesita para el análisis de discriminante cuadrático. Y la última es que no exista multicolinealidad fuerte entre las variables que vamos a utilizar como variables predictoras. Quería empezar esta práctica con un ejemplo sobre la clasificación de variedades de frijol. Para describir el problema les cuento que como investigadores tal vez queramos describir o mejor caracterizar algunas variedades. En este ejemplo hay 3 variedades de frijol que les queremos caracterizar y separar basándonos en las características morfológicas de las semillas, incluyendo la longitud, el ancho, el perímetro y el área. Aquí les presento los bloques de código que ustedes pueden copiar y pegar para poner en sus respectivos archivos de R o R Markdown. Sin embargo, también voy a compartir para ustedes el R Markdown si se les facilita. Hacemos una típica carga de las librerías o paquetes, y después me tomé la libertad de simular algunos datos para ustedes de 3 variedades de frijol. Variedad de frijol rojo seda, que sería nuestra variedad 1, la variedad de frijol blanco, y una variedad de frijol terciopelo, que es más pequeña. Simulé la longitud, el ancho, el perímetro, el área y la variedad. Después combinamos los datos y podemos ver un resumen de la estructura de nuestros datos aquí abajo. Entonces tenemos longitud, ancho, perímetro, área y nuestra variedad, que es un factor con 3 niveles. También, si utilizamos el comando summary, nos da unas estadísticas descriptivas rápidas que podemos accesar. Si nos interesa, pues caracterizar el número o pues los datos. Tal vez el número más importante acá para este caso es la variedad, que cada una de las variedades cuenta con 50 observaciones. Entonces, continuando, podemos explorar nuestros datos, y aquí les pongo pues un resumen de la media de cada una de las variables que hemos medido para cada una de nuestras variedades. Una de las técnicas de visualización más poderosas que tenemos acceso es quizás una matriz de correlación y gráficos. En esta matriz de dispersión podemos observar muchos datos a la vez. Entonces, cuando entramos a ver una matriz, siempre tenemos que tener en cuenta la diagonal, que en este caso está poblada de gráficos
de densidad. En esta matriz, bajo la diagonal, tenemos gráficos de dispersión que combinan dos variables. Por ejemplo, en este cuadrante tenemos la longitud con el ancho y distribuido para cada una de las variedades según el color. Entonces el blanco está en color rojo, el seda está en color verde y el terciopelo está en celeste. Algo que quiero rescatar es que tal vez sea tentador decir que estos datos se distribuyen normalmente, y puede ser que sí, pero recuerden que el supuesto que tenemos que probar es si los residuos dentro de cada grupo son normales. Así que esto nada más nos da, esta ilustración nos da una idea de cuál es la distribución de los datos. Sin embargo, no es una buena herramienta para probar ese supuesto. Podemos ver que el frijol terciopelo en general es más pequeño que los demás, tiene menor anchura, menor perímetro, menor área comparado con los dos, y es un grupo que se separa muy bien de los otros dos. El rojo seda y el blanco son frijoles o variedades que se parecen un poco más, sus distribuciones tienen más traslape, y pues también en esta matriz de correlación, en esta matriz de dispersión podemos observar las correlaciones. Por ahora pónganle atención nada más a la correlación general, donde tenemos aquí por ejemplo la correlación de ancho con longitud, perímetro con longitud, área con longitud y así sucesivamente. Algunas de las que más llaman la atención es el área con la longitud, que es una correlación bastante alta, 0.8. Y rápidamente, con pocas líneas de código, se pueden enterar mucho de cómo está la distribución de sus datos. Una parte importante de nuestro análisis de discriminantes es dividir los datos en un conjunto de procesamiento o entrenamiento y en un conjunto de prueba. Esto se hace en algunos otros algoritmos de predicción o de clasificación y es fundamental cuando se practica el análisis de discriminante. En este caso vamos a dividir los datos en entrenamiento y prueba, porque queremos evaluar el modelo después. Queremos ver el resultado del modelo en unos datos que el modelo todavía no haya visto. Entonces, del conjunto de datos total, cogemos 70% y entrenamos nuestro modelo, y el 30% restante que estaba acá lo vamos a utilizar para validaciones. Esto es bueno porque si no el modelo memoriza en lugar de aprender a generalizar y clasificar las observaciones en nuestros grupos. Para dividir en entrenamiento podemos utilizar este índice y podemos tomar nuestra tabla de datos y decir, pues separe aleatoriamente el 70% y pues 105 son los datos de entrenamiento y 45 los datos de validación. También algo sumamente importante que vimos para el análisis de componentes principales y que me gustaría recalcar acá es que debemos preprocesar nuestros datos. Debemos de utilizar una escala y centrarlos. Esto tiene un nombre, generalmente se conoce como estandarización o centralización de los datos, y lo que estamos haciendo técnicamente es restar la media de todos los datos y dividir entre la división estándar. ¿Por qué hacemos eso? Eso es para escalar a que la varianza sea 1 y la media sea 0. Entonces, todas las variables tienen una dispersión alrededor de 0 con una varianza de 1. ¿Por qué hacemos eso? Para que cada una de las variables esté estandarizada y podamos medir el peso de una manera más eficiente. Si vemos los datos acá de longitud, 1.73 no corresponde exactamente con los datos que vimos acá de la media, ¿verdad? Que es 5, o algunos otros datos, por ejemplo acá 6.22, porque estamos centralizando nuestros datos. Estamos dándole un tratamiento para que esos datos sean más estándar y haya una mejor, podamos procesarlos de una manera más eficiente. Es un requisito a estandarizarlos con medida 0, distribuidos alrededor de 0, con una desviación estándar de 1. Y es fundamental hacer esto en análisis de discriminante lineal, tal como es fundamental en análisis de
componentes principales. En esta etapa ya podemos empezar a aplicar el algoritmo de análisis de discriminante lineal para clasificar nuestras variedades de frijol a partir de la morfología y la forma de las variedades. Entonces, el modelo que vamos a ajustar va a ser basado únicamente en los datos de entrenamiento. Y así vamos a enseñar al algoritmo a reconocer los patrones de separación de grupos y vamos a empezar a ver nuestros resultados. Entonces, con este código acá, simplemente vean que la sintaxis es parecida a cualquier otro modelo lineal, utilizando en este caso la función LDA. La variedad está dada por la longitud más el ancho más el perímetro más el área, y los datos vienen de Frijol Train, que es el conjunto de datos que acá arriba separamos como nuestro conjunto de datos para el entrenamiento. Muy bien, al imprimir nuestro objeto, obtenemos un resumen de los principales resultados y cuántas funciones discriminantes se construyeron. Es fácil saber cuántas funciones discriminantes se construyen porque es el número de parámetros o factores menos 1. En este caso estamos viendo dos funciones discriminantes, el número de clases menos 1. Si tienen K igual a 3 variedades, entonces vamos a tener dos funciones discriminantes. También ahorita vemos qué significa cada uno de estos coeficientes. Sin embargo, este número, el valor de proportion of trace, nos dice cuánto aporta cada eje. Vemos que el mayor aporte de separación de grupos está dado por el discriminante lineal 1, más del 90%, y el restante es por el discriminante lineal 2. Los coeficientes nos ayudan a entender cuál es la importancia de cada variable. Entonces vemos que en el discriminante lineal 1 es la longitud, la más importante, y seguida del área. En el discriminante lineal 2, la variable más importante es el ancho. Sin embargo, esta variable, el discriminante lineal 2, no aporta tanta separación como lo hace el discriminante lineal 1. Con este código podemos accesar directamente los coeficientes. Imprimimos los coeficientes de escala o scaling del modelo del objeto de nuestro modelo, que en este caso se llama modelo LDA. Interpretación de estos coeficientes. Vemos que el coeficiente de discriminante lineal 1 separa los grupos en función de su tamaño, como lo vimos antes, longitud y ancho, y el 2 añade separación extra, aunque sea menos, pero dado que el discriminante lineal actúa de forma muy marcada. Si tenemos 3 grupos, vamos a tener K-1 funciones de discriminantes. Entonces, en este caso tenemos 3 grupos: variedad frijol rojo seda, variedad terciopelo y variedad blanco, y tenemos dos discriminantes lineales. Algo que podemos hacer y que es muy intuitivo es visualizar las funciones discriminantes en un nuevo plano. Aquí les pongo el código que ustedes pueden revisar, pero básicamente predecimos en los datos de entrenamiento, hacemos una data frame o una tabla de datos utilizando nuestras X. Así es como accesamos los discriminantes lineales. Le decimos dónde está la variedad y después utilizamos la sintaxis de ggplot para crear un gráfico de puntos o un gráfico de dispersión, además de una elipse. En el eje X tenemos el discriminante lineal 1, en el eje Y tenemos el discriminante lineal 2, y vamos a colorear por variedad. Tenemos el lujo de que sabemos las etiquetas. No siempre en los datos tenemos esta opción de saber las etiquetas o las queremos predecir. En este caso es una visualización de datos que ya conocemos, entonces tenemos el lujo de tener la variedad. Siempre es bueno poner
un título, por lo menos el título del eje X y el eje Y. El título principal no es tan necesario porque se puede sustituir por una captura o una descripción de la figura. Y vamos a ver cómo se ve las funciones discriminantes lineales en el gráfico. Vemos que se separa con mucha claridad el grupo de frijol terciopelo y el grupo de seda y rojo hay separación, a pesar de que también hay traslape entre ellos, pero básicamente podemos separarlos con mucha confianza todos. El verde es el seda, el terciopelo es el azul y el blanco es de color rojizo. Lo que sigue después de visualizar los datos y saber que tenemos un modelo funcional es evaluar la calidad de ese modelo. Para esto aplicamos las funciones discriminantes al conjunto que habíamos guardado al inicio, al conjunto de validación. Y con estas predicciones podemos construir una matriz de confusión que nos va a ayudar a comparar las clases reales con las clases predichas por el modelo y nos permite ver que también predice. Algo que les quería comentar es que este set de datos es bastante balanceado. Tenemos 150 observaciones en total, 50 por cada grupo. Sin embargo, en otras aplicaciones agrícolas, por ejemplo, tratar de detectar alguna enfermedad como la mastitis clínica o subclínica en un hato lechero saludable, pues la mayoría de nuestras vacas van a estar saludables, ¿verdad? Tal vez un 5% o menos vaya a tener una clasificación como enferma. Entonces ese conjunto de datos tiene un alto sesgo para vacas que están saludables y vacas que no son saludables apenas son menos del 5%. Entonces eso es algo que considerar y pues que tomar en cuenta a la hora de interpretar los resultados y a la hora de construir nuestros modelos. ¿Cuáles son las limitaciones de nuestros modelos? Con las predicciones que construimos, podemos comparar las clases asignadas y las clases reales o predichas y nos permite ver la diferencia. Entonces veamos. Hacemos la predicción con el conjunto de datos, con la función predict y creamos una matriz de confusión dentro de este nuevo objeto que sería la predicción con el conjunto de datos de validación. Estamos utilizando otro conjunto de datos más pequeño. Vamos a construir la matriz de confusión. Accesamos dentro del modelo la clase, que es la predecida, y la real es la de frijol test, la variedad, o sea, la etiqueta de variedad. De este mismo objeto, la variedad es la variedad que nosotros al inicio teníamos, la variedad real. Entonces tenemos una tabla, una matriz de confusión donde comparamos la etiqueta real con la etiqueta predicha y vemos si todo fuera perfecto, no tiene que haber datos fuera de la diagonal. Sin embargo, aquí tenemos un 2 fuera de la diagonal que fueron predichos como blancos, pero en realidad son seda. Entonces para medir el accuracy o la precisión, el modelo etiquetó 2 fueron predichas como blancos, pero en realidad son seda. Podemos utilizar esta función para calcular el accuracy o la precisión del modelo. Y eso es una suma simple, ¿verdad? Sumamos la diagonal, que tendría que dar 15 si todo fuera... tendría que dar 45 si todo perfecto. Sin embargo, da 45 menos 2. Y lo dividimos entre la suma total de la matriz. Entonces aquí esta parte captura todo lo que está dentro y fuera de la diagonal. Y esta parte captura todo lo que está dentro de la diagonal. Lo multiplicamos por 100, lo redondeamos a 2 y nos da casi un 96% de precisión. También podemos hacerlo unas métricas más detalladas con la función Confusion Matrix. Le damos nuestro objeto, la clase, que es la variedad, la clase
en este caso es nuestra etiqueta predicha, y esta la etiqueta verdadera. Es la misma, es exactamente la misma tabla, solo que ella nos estima automáticamente la precisión. También tenemos un p-value y este valor kappa que lo podemos interpretar, y vean que sensibilidad, especificidad también son dos valores importantes que nos ayudan a interpretar nuestro modelo, y lo hace de forma automática. En el anexo les pongo de dónde vienen estos valores de sensibilidad y especificidad y cómo interpretarlos. No los vamos a ver acá porque yo quiero que hagan una práctica y ustedes mismos entiendan y aprendan sobre el concepto de especificidad y sensibilidad que se utiliza en otras curvas y en otros análisis estadísticos. El análisis de discriminante cuadrático, como lo vimos, es una variante del lineal y permite que relajemos el supuesto, o es más robusto ante el incumplimiento del supuesto de igualdad de varianzas o covarianzas dentro de los grupos o entre los grupos. En este caso, cada variedad de frijol puede tener su propia matriz de dispersión, lo que hace el modelo un poco más flexible, ¿verdad? Y en lugar de usar LDA usamos QDA, y básicamente es el mismo funcionamiento. También lo podemos evaluar utilizando una matriz de confusión, sea que nosotros la imprimamos, la construyamos o la obtengamos. En este caso es exactamente el mismo resultado, porque nuestros conjuntos de datos tiene varianzas muy similares dentro del y lo podemos ver aquí, ¿verdad? Lo podemos ver donde las varianzas no se ve como que hay un grupo que tenga varianzas extremadamente diferentes o hay una dispersión completamente distinta. Entonces el QDA pues no va a ayudarnos extra en este caso, pero ahí lo tienen para que lo consulten por si algún día lo necesitan. La precisión es exactamente la misma. Ya hicimos la comparación rápidamente. Exactamente la misma precisión. Y tengo otro ejemplo que es la clasificación de calidad de suelo. Clasificamos la calidad de alta, media, baja basándose en pH, materia orgánica, nitrógeno y fósforo. Y tenemos etiquetas de calidad alta, media o baja. Combinamos, tenemos un resumen. Lo que vamos a hacer diferente en este análisis es que vamos a utilizar validación cruzada, o en inglés cross validation. En este análisis lo que hacemos es que aplicamos una clasificación, utilizamos un esquema de 10 particiones, o lo que llaman tenfold cross validation, donde los datos se dividen no solo una vez, sino que se dividen en una iteración de 10 veces y el modelo se entrena con una parte y se valida con la restante. Este proceso lo repetimos en este caso 10 veces. Y de esta manera obtenemos un estimado más confiable y una capacidad predictiva que pues es más robusta, ¿verdad? Que solo una división de entrenamiento prueba. En datos reales, igualmente se separan los datos conjunto de entrenamiento y validación y se hace una validación cruzada solo con el conjunto de datos de entrenamiento. Entonces, si usted va a hacer un estudio en la vida real, usted separa siempre del 100%, usted separa a un 70% o 80%, y en ese es que hace la validación cruzada y después aplica su modelo en unos datos que su modelo nunca ha visto para validarlo. Tiene algunas ventajas esta validación cruzada que aquí se las dejo para que ustedes las estudien. Lo único diferente es que tenemos que entrenar un poco el modelo diferente. Utilizamos un control, en este caso le decimos que es cross validation, el número de iteraciones es 10 veces. Vamos a predecir la calidad, los datos vienen del suelo, se llama suelo, y el método es Linear Discriminant Analysis, y pues el control lo definimos en este objeto acá.
Nos dice algunas estadísticas que tenemos 120 observaciones, 4 predictores y 3 clases dentro de nuestra variable a predecir, baja, media o alta. Ve que estima 108 observaciones de validación, de entrenamiento. Lo mismo se puede hacer con el QDA. Algo que les prometí es el valor kappa, que es que mide que también se clasifica el modelo más allá de lo que se esperaría por un modelo aleatorio, y pues es un valor bastante alto. Podemos visualizar nuestros datos, que aquí pues lo que estoy haciendo es un ajuste otra vez del análisis de discriminantes, solo para que podamos ver los datos y cómo las funciones discriminantes separan los datos en la calidad del suelo según alta calidad, media calidad y baja calidad. También, si usted quisiera, esto es una forma rápida y realmente no está tomando en cuenta la validación cruzada, pero usted puede predecir las filas. Y aquí con este bloque de código les muestro cómo. Es el mismo código de antes y nos da una predicción de cada una de las filas. Por ejemplo, la línea 1 fue predecida como alta y fue observada como alta. Nos da el índice de la fila y después ustedes con esta información, con esta tabla, pueden crear este tipo de visualización. Y además de eso, los discriminantes lineales para cada una de las filas. Es un poco más tedioso, pero es la manera correcta de hacerlo. Aquí llegamos a la parte de los ejercicios. Me gustaría que ustedes jueguen con esto y realicen este ejercicio, que es el diagnóstico de enfermedades de plantas. Y hay 4 observaciones, 4 variables medidas: el índice de verdor de 0 a 100, el área foliar afectada en porcentaje, el contenido de nitrógeno en porcentaje y la tasa fotosintética en micromoles por metro cuadrado por segundo. Les doy una descripción de las variables acá si quieren consultar más los detalles, pero esto le puede ayudar, ¿verdad? Si una planta tiene más índice de verdor, entre más alto, las plantas son más sanas. Valores bajos de un área afectada obviamente son plantas más sanas. Si hay mayor tasa fotosintética son plantas más sanas, y el nitrógeno foliar es un balance, pero si está bajo también son plantas que están enfermas. Realice por favor realicen un reporte limpio, solo texto y figuras. En este caso no es necesario ni que me pongan ningún tipo de código, en formato PDF, HTML o Word, entregable en el TEC digital, que incluye las siguientes partes: un título del reporte, la justificación del problema muy breve, un párrafo, media página máximo, y realice el análisis de análisis de discriminante. Grafiquen, hagan un gráfico como estos para ver cómo se ve en la separación, y calcule la sensibilidad y especificidad por clase e interprete los resultados desde el punto de vista agronómico. Si usted está usando R Markdown en cada bloque de código, puede utilizar la opción echo equals false, se pone arriba, no dentro del bloque de código, sino donde se ponen las indicaciones, para que el código que utilice no aparezca. Aquí les pongo algún tipo de código adicional que puede ser útil, como cómo verificar los supuestos y cómo encontrar la importancia de las variables. También cómo hacer la predicción de nuevas observaciones cuando el modelo ya está entrenado y usted quiere pues utilizarlo, qué sé yo, entrenes el modelo con una base de datos y después lo usas para predecir. También aquí hay una guía de cómo interpretar los resultados de las funciones discriminantes, cómo leer la matriz de confusión y algunas métricas de evaluación que se pueden calcular basadas en la matriz de confusión, y la bibliografía y algunos recursos. Algo que falta acá es más o menos cómo interpretar la sensibilidad y la especificidad del modelo. Esos son datos sumamente importantes que me gustaría que ustedes aprendan por su propia cuenta.